Saludos cordiales. A continuación, daré un breve resumen sobre los aspectos teóricos y procedimiento experimental a seguir en la elaboración de la práctica número 1 del Laboratorio de Físico-Química de la Escuela de Ingeniería Química, la cual corresponde al equilibrio líquido-vapor para sustancias puras. En este caso, el estudio de la presión de vapor del agua y soluciones acuosas de cloruro de sodio por el método dinámico. Quien narra para ustedes, Marilia Guillén. Comencemos. El estudio del equilibrio termodinámico en la transformación de fases busca predecir las condiciones de presión y temperatura necesarias para producir tales transformaciones. En nuestro caso, vamos a hacer una transformación de líquido a vapor en un sistema de equilibrio ebullición-condensación. Para ello, debemos considerar un número mínimo de variables que deben conocerse para establecer la posición de equilibrio de fases para la sustancia pura. En este sentido, debemos seguir la regla de las fases, la cual establece los grados de libertad F necesarios para mantener el equilibrio termodinámico de un número C de componentes en P fases. En nuestro caso tenemos un solo componente en dos fases, líquido-vapor. Es por ello que solo tenemos un grado de libertad, que es la presión o la temperatura, para fijar la posición de equilibrio. En esta práctica se plantean los siguientes objetivos. El primero, fortalecer los conocimientos sobre los principios termodinámicos del equilibrio de fases para una sustancia pura con base en la vaporización del agua. Usar el método dinámico para la medición de la presión de vapor del agua pura en el intervalo de temperaturas de 50 a 95 grados Celsius. Estudiar la validez del modelo de Clausius-Clapeyron en la descripción de la variación de la presión de vapor del agua como función de la temperatura en el intervalo de estudio. Estudiar la aplicabilidad de la regla de Troughton para la estimación de entropía molar de vaporización del agua pura en el intervalo de estudio. Estudiar la validez de la ley de Raoult en la descripción de la disminución de la presión de vapor del agua por adición de un soluto no volátil, que es el cloruro de sodio. Y finalmente, estudiar y evaluar experimentalmente el factor de disociación de Van Hoff de electrolitos en solución a través del aumento de la temperatura de ebullición de una solución acuosa de cloruro de sodio. Para cumplir estos objetivos, se va a llevar a cabo el siguiente procedimiento experimental, tomando en cuenta los siguientes equipos. Necesitamos un equipo para la determinación de la presión de vapor de un líquido por el método dinámico, una bomba de vacío, termocuplas o termómetros, conductímetro, perlas de ebullición, agua destilada, cloruro de sodio, soluciones de cloruro de sodio al 3 y 8% en peso, y soluciones estándar para la calibración del conductímetro. Nuestro equipo para la determinación de la presión de vapor del líquido por el método dinámico consta de las siguientes partes: un balón de ebullición, un termómetro, una manta de calentamiento, un condensador, un manómetro de rama abierta, un balón regulador, una válvula y una conexión para realizar vacío a través de una bomba. Previo a la experiencia debemos determinar la pureza del agua. Para ello realizamos medidas conductimétricas. Una vez que calibramos el conductímetro con soluciones estándar, se lava cuidadosamente la celda de conductividad con agua desionizada y se sumerge en 15 mililitros de una muestra de agua destilada, procurando que ésta no toque las paredes ni el fondo del recipiente, así como para evitar la formación de burbujas de aire. Debemos tomar en cuenta que la conductividad del agua a estudiar no debe exceder 1 microsiemens por centímetro. De esta manera,
tomamos una cantidad de agua destilada, procurando llenar el balón hasta una altura de aproximadamente 4 centímetros. Luego, se añade al líquido las perlas de ebullición para evitar ebulliciones violentas y se sella el balón usando un tapón conectado al termómetro. Este balón se conecta a un sistema de refrigeración con una fuente de agua y se activa la bomba de vacío para succionar el aire hasta que la presión dentro del aparato se reduzca aproximadamente a 200 milímetros de mercurio. Una vez alcanzada esta presión, se cierra la válvula y se enciende la manta de calentamiento de manera tal que se alcance la temperatura de ebullición del líquido, elevando lentamente la temperatura. Una vez que alcanzamos la temperatura de ebullición, es decir, el cambio de fase del agua, se evidenciará con la aparición de burbujas en el seno del líquido, manteniendo el valor constante de la temperatura. Justo en este paso se registra esa temperatura cuando ya está constante y se registra la temperatura ambiente. Para cada una de las medidas posteriores se debe abrir lenta y cuidadosamente la válvula G. Esto con el fin de aumentar la presión del sistema, variando de 30 milímetros de mercurio en 30 milímetros de mercurio cada uno de los puntos. Y registrando la temperatura a la cual se alcanza el punto de ebullición. La última experiencia corresponde a la evaluación de la presión de vapor de una solución acuosa de cloruro de sodio. Para ello, vaciamos el balón con el agua pura y agregamos una solución de cloruro de sodio al 3% peso hasta que el nivel del líquido alcance una altura aproximada de 4 centímetros. Se repite el procedimiento experimental de la primera experiencia y se determina la temperatura de burbuja de la solución a distintas presiones. Para ello se toman incrementos de 2 a 3 centímetros de mercurio entre cada lectura. Esta misma experiencia se repite, pero ahora para una solución de cloruro de sodio al 8% en peso. Cada una de estas experiencias debe realizarse por triplicado para realizar el tratamiento estadístico de los datos. El registro de los datos de la práctica debe hacerse en una tabla como esta, donde se muestra la altura de la columna en centímetros de mercurio con respecto a la temperatura a la cual se alcanza el punto de ebullición. De igual manera, para la solución acuosa de cloruro de sodio. Con respecto al tratamiento de los datos, a partir de la primera experiencia, podemos obtener el calor latente de vaporización siguiendo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es una relación exponencial entre la presión de vapor del líquido puro con respecto a la temperatura. Haciendo un gráfico del logaritmo neperiano de la presión de vapor con respecto al inverso de la temperatura, vamos a obtener una línea recta con pendiente negativa, cuyo valor de la pendiente está relacionado con ese calor latente de vaporización o el delta H de vaporización del agua pura. Debemos recordar que la ecuación de Clausius-Clapeyron considera tres aproximaciones. La primera de ellas es que el volumen del agua en la fase de vapor es mucho mayor que en la fase líquida y que éste puede determinarse a partir de la ley de gases ideales. Además, que el delta H de vaporización permanece constante. Por otro lado, vamos a evaluar el efecto de un soluto no volátil sobre la presión de vapor.
tomando en cuenta entonces la segunda experiencia, partiendo de la idea de que las soluciones de cloruro de sodio tienen un comportamiento ideal. Entonces, el efecto del soluto sobre la presión de vapor del líquido puro va a generar una disminución de la presión de vapor y por ende va a generar un aumento en el punto de ebullición. Una vez que obtenemos nuestros resultados de la experiencia, nos planteamos las siguientes inquietudes para la discusión de resultados. ¿Qué forma tiene la curva de presión de vapor para el agua pura y si coincide con lo esperado? ¿Cuál es la tendencia de la presión de vapor con el aumento de temperatura? ¿Y cómo se comparan los valores observados experimentalmente con los calculados a través de las relaciones empíricas para el agua? Nos preguntamos también si es válido el modelo de Clausius-Clapeyron para describir la presión de vapor del agua en el rango de temperatura estudiado. La cuarta pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el calor latente de vaporización del agua? Y si este valor experimentalmente hallado está acorde con lo esperado en ese rango de temperatura y con la incertidumbre del experimento. Quinto, ¿cuál es la entropía molar de vaporización del agua? Y si este valor experimentalmente hallado es acorde con lo señalado en la regla de Troughton para los líquidos. Finalmente, ¿qué forma tiene la curva de presión de vapor para la solución salina de cloruro de sodio en relación con la del agua pura? De esta manera, espero poderles ayudar a aclarar sus dudas en la realización de la práctica. Por su atención, muchas gracias.